todos los stakeholders para el cuidado de su salud física y mental. Un reconocimiento muy especial en la tarde de hoy al Comité HCQ, a los jefes de personal de nuestras afiliadas, y pues que hicieron posible que nos reuniéramos hoy para escuchar las valiosas herramientas que nos permitirán aprender a manejar de manera segura y adecuada a los pacientes con COVID-19 en nuestros hogares. Esta importante charla de hoy la ofrecerá la doctora Sandra Mejía, médico especialista en salud ocupacional y epidemiología. Bienvenida, sin más preámbulos, doctora Sandra. Empezamos la charla de hoy pidiéndoles a todos los asistentes que por favor mantengan cerrados sus micrófonos, sus cámaras y hagan su registro en el chat, incluyendo su nombre, la empresa a la que pertenecen y su correo electrónico para enviarles luego esta presentación. Adicionalmente, todas las preguntas que ustedes hagan por el chat serán atendidas por la doctora al final de la conferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sin más preámbulos, doctora Sandra, muchas gracias y bienvenida. Permítanos un minuto, vamos a verificar qué pasa con el audio de la doctora Sandra y ya iniciamos. Buenas tardes, disculpe, tengo deshabilitado el chat para inscribirme. Listo, ya, ahora sí. Listo, Nancy. Doctora Sandra, bienvenida. Bien, tenía un pequeño problema, pero ya, disculpen, ahora sí. Vamos a colocarla acá. Un segundito. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Qué pena, no me escuchaban. Mi nombre es Sandra Mejía, yo soy médica, especialista en salud ocupacional y epidemiología de la ARL, brindándoles capacitación y refuerzo en todo el tema de medidas preventivas sobre el COVID-19. Hablamos de COVID y no hablamos de coronavirus. ¿Por qué? Porque el COVID hace parte de la gran familia de coronavirus. Nosotros ya teníamos 6 virus circulantes y con el COVID-19 sería el 6º virus que ataca o digamos puede padecer un ser humano. ¿De dónde viene su nombre? Co de coronavirus, V de virus, D de disease, 19 porque fue descubierto en el 2019. Tenemos entonces en esta diapositiva al COVID-19. Como sabemos, tiene una estructura en forma de corona, de ahí su nombre, y está recubierto por grasa. Entonces, sustancias como el jabón, como el cloro o como el alcohol pueden destruir esta capa y así inactivar el virus. Este virus es ávido por el tejido respiratorio, es decir, que produce infecciones a nivel de la garganta y a nivel pulmonar. De ahí todos esos síntomas respiratorios que nosotros tenemos en este momento. Esta diapositiva es importante para recordarles a ustedes la forma de transmisión. ¿Cómo se transmite el virus? Entonces ya sabemos que el virus se puede transmitir por estornudos, ¿sí? Por secreciones respiratorias o por secreciones de la boca, por los fomites, llamamos nosotros en la parte médica, es decir, gotas de saliva
que pueden salir cuando uno habla, generalmente le están saliendo micropartículas involuntariamente. Entonces, al toser o estornudar, sin la debida protección respiratoria, este virus puede alcanzar hasta 1 metro todas las superficies que tenemos alrededor y contaminarlas. Por eso es tan importante que en esta época, que ya nos levantaron a todos el veto y que se puede salir, es importante continuar con nuestras medidas. ¿Cuáles? Entonces, el uso de la protección respiratoria obligatoria y seguir con la etiqueta respiratoria. Bien, ¿cuánto permanece el virus vivo en el ambiente? Entonces, inicialmente nosotros sabíamos que el virus vivo puede durar hasta 2 horas. Eso era iniciando esta pandemia. Ahora sabemos que el virus puede durar hasta 3 días en superficies como el plástico o como el acero, ¿sí? En otras superficies como el cartón puede durar hasta 24 horas. Hay unos estudios, inclusive de colombianos, no sé si lo han escuchado, donde indican que el virus puede quedar suspendido en el ambiente hasta 6 horas. Por eso es tan importante que a partir de mañana, que ya no tenemos cuarentena obligatoria, que todo el mundo puede salir, por favor, use la protección respiratoria, que no se lleve las manos a la boca y todas las demás medidas preventivas de las cuales vamos a hablar. ¿De dónde salen estas 3 horas que duran el aire? Esas 3 horas se deben a estudios que se hicieron en las habitaciones de pacientes con COVID-19, donde se evidenciaba que el paciente al toser o estornudar, el virus quedaba suspendido hasta este tiempo. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque yo puedo ir en la calle, mal colocado el tapabocas o sin tapabocas, y puedo inspirar y puedo estar obviamente introduciendo ese virus en mi organismo. ¿Cuáles son las principales medidas preventivas? Entonces ya sabemos que en este momento, por lo menos por ahora, no hay vacuna ni tratamiento de medicamentos. En estudio está la ivermectina, que está en Cali, la hidroxicloroquina, ustedes saben que ya está completamente erradicada del plan de tratamiento porque puede producir arritmias cardíacas. Y el otro panorama que tenemos son las vacunas, pero sí, en este momento no hay ninguna. Está llamando a Andrés Ruiz, que el link no le aparece. Pues ya se lo recibo. Sí. ¿Cómo? Llámenos, Claudia. Entonces, en este momento, la vacuna está todavía en prueba. No sabemos si sirva o no sirva. Nosotros vamos a hacer los conejillos de Indias. Por ahora, lo principal con el tema del COVID-19 van a ser las medidas preventivas. ¿Como cuáles? Higiene de manos, evitar tocarse la cara. Recordemos que nosotros en la cara tenemos los ojos, la nariz y la boca. Y si nos llevamos sin querer los dedos de las manos a rascarnos los ojos, a hurgar la nariz o meterse los dedos a la boca, en estas partes hay conjuntivas. Y esas conjuntivas, obviamente, son la forma más fácil de ingreso del virus al organismo. Nuestra otra medida preventiva es la etiqueta respiratoria. El distanciamiento social que tanto nos cuesta, sobre todo en las empresas que ahora empiezan a reactivarse. El hecho de estar a menos de 2 metros por más de 15 minutos, con eso tenemos para poder contaminarnos. Ojo, con el tema de los sitios donde nosotros consumimos alimentos, porque es el momento en el cual yo me separo de mis compañeros, voy caliento, luego me siento con ellos sin tapabocas, a menos de 2 metros y comparto absolutamente todo, incluyendo los cubiertos. Entonces, una medida preventiva es uso exclusivo cada uno de esos cubiertos, no compartir absolutamente nada. El uso de la protección respiratoria y una buena ventilación. Entonces, la principal medida preventiva no es aplicarse alcohol glicerinado en las manos, es lavarse las manos. ¿Cuánto me debe durar ese lavado? De 20 a 30 segundos, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Hacerlo con agua potable, hacerlo con jabón líquido. Y ya sabemos que en todos los baños lo ideal es que tengamos los 10 pasos para evitar, obviamente, contaminarme. Me aplico jabón líquido y restrego la parte del dorso, la parte de las palmas, los dedos y el primer dedo, ¿sí? Ese lavado debe comprometer todos los dedos, principalmente el primero. Que dure 20 a 30 segundos, lavo con suficiente agua potable y con toallas desechables me voy a secar las manos. Doctora, ¿en la ropa? No, señor, en la ropa uno no se seca las manos porque si no me voy a contaminar. Acuérdense que el virus puede estar en mi ropa. Entonces, lo ideal es con toallas desechables.
Igual en casa, las toallas del baño social que eran bonitas, bordadas, pues ya no se pueden usar. Nos toca toallas desechables solamente. La protección respiratoria. Entonces, en este momento en el mercado, pues tenemos diferentes tipos de protección respiratoria. Tenemos protección respiratoria desechable, como son esos tapabocas. Tenemos los tapabocas de tela, los N95, una diversidad, pues que obviamente por el tema de la pandemia, tocó que el INVIMA autorizara mucha protección respiratoria, muchas casas que los hacían. ¿Por qué? Pues porque no daba abasto para toda la oferta que se tenía. Cuando ustedes vayan a comprar un tapabocas, por favor, revisen que ese tapabocas tenga 3 capas. Sobre todo estamos hablando de este tipo de tapabocas, ¿sí? No de los de tela. Porque esos tapabocas que tienen 3 capas son los que no sirven, no los que tienen 2. No, deben tener 3 capas. Y los tapabocas de tela, doctora, ¿qué tan buenos son? Sí, claro, yo puedo usar tapabocas de tela siempre y cuando ese tapabocas de tela, ¿sí?, tenga una ficha técnica que me indique cuántas lavadas va a resistir, ¿sí? Porque generalmente vienen de 60, 90 lavadas. ¿Qué voy a hacer yo? A partir de mañana, si debo salir, pues me voy a cargar 2 tapabocas más en una bolsita Ziploc cada uno. ¿Por qué? Porque generalmente la protección respiratoria puede durar hasta 4 horas. O el tiempo en que yo ya sienta que esa protección respiratoria está húmeda. Entonces yo retiro esta protección, me lavo las manos y me coloco otro limpio. Por eso les digo que hay que llevar 2 tapabocas pues de repuesto para cuando vamos nuevamente a salir, ya sea al trabajo o a actividades extralaborales. En el caso del tapabocas desechable, pues nosotros sabemos que tiene un reverso y un derecho. El reverso del tapabocas es donde está la costura de las tirillas, ¿sí? Esa costura debe quedar obviamente en contacto con la cara. Y acá arriba tiene una superficie, una banda que es metálica, que es la que queda adherida a la nariz, la que me da la forma. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? El tapabocas, mire, debe obviamente tapar la nariz, la boca y el mentón. Si yo tengo el tapabocas por debajo de la nariz o lo tengo por debajo del mentón, pues de nada me sirve porque estoy contaminando a la gente y además contaminando el tapabocas. Ya observamos que las tirillas deben estar en contacto con nuestra cara. ¿Para qué? Pues porque ese es el derecho del tapabocas. Tenemos otra opción si nosotros no tenemos en el momento forma de lavarnos la cara. Tenemos entonces el alcohol o el gel glicerinado. Recordemos que esto debe tener una concentración de 60%, de entre 60 y 90% de alcohol, para que por favor lo tengan en cuenta. Bien, otro ítem es la etiqueta respiratoria. Entonces, en la etiqueta respiratoria vamos a tener en cuenta que si tosemos o estornudamos en casa, porque afuera se supone que debemos usar tapabocas, vamos a hacerlo en el borde interno del codo, o si usamos manga corta, lo vamos a introducir nuestro mentón y nuestra nariz en el borde del cuello, para no estornudarle a todo el mundo. Bueno, en el trabajo, entonces, ya sabemos que en el trabajo, cuando vamos a arrancar, nos toca, cuando lleguemos, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer la limpieza, ¿sí?, del escritorio con una toallita desechable y luego pasamos la toallita con alcohol o con la sustancia que la empresa designe, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ser la persona de servicios generales que nos haga la limpieza, cada uno debe ser el encargado. Esto lo vamos a hacer en la mañana cuando lleguemos y después del almuerzo, ¿sí? Vamos a salir en el carro, porque hasta ahora pues no tenemos pico y placa, entonces si vamos a salir en el carro, en la moto, en patineta, en la bicicleta, estos medios de transporte deben ser limpiados antes de salir. Entonces lo mismo, una toallita desechable para limpiar el polvo. Entonces en el caso del carro, la puerta en la parte de adentro, la perilla en la parte de afuera, la caja de cambios, la dirección, todo el panel frontal, en lo que yo pueda tener contacto. Con una toallita lo limpio y luego con otra toalla desechable le coloco alcohol o alguna sustancia que me ayuda a desinfectar. Recordemos que el alcohol y el cloro es para desinfectar, no es para limpiar. Por eso es tan insistente que debemos primero limpiar el polvo. Cuando lleguemos a la casa, nuevamente vamos a hacer la misma operación, ¿sí? Vamos juiciosos a volver con un trapo desechable, una toalla desechable, vamos a limpiar el polvo y luego vamos a pasar en la toallita con alcohol para poder que nos quede limpio, ¿sí?
El distanciamiento social, que tanto nos afecta a todos y que tanto nos cuesta. Nada. Si se van a hacer reuniones, entonces las reuniones preferiblemente virtuales. Si hay que reunirse en la sala de juntas, pues tocará con la puerta abierta, ojalá que la sala de juntas tenga una buena ventilación. Y sobre todo que permita el distanciamiento social de los 2 metros, pero 2 metros en radio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Adelante, atrás, y a los lados, no solamente con el de adelante, no, es en radio que permita los 2 metros, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué vamos a hacer cuando llegamos a casa? ¿Sí? Cuando llegamos a casa, vamos a tener un sitio a la entrada de la casa. ¿Para qué? Para que en esa entrada de la casa vamos a tener 2 baldecitos. Entonces, 2 baldecitos, uno para colocar todas las cosas que vienen conmigo, lo que son llaves, celular, la maleta. Entonces yo siempre les digo, antes uno cargaba de todo, ahora lo ideal es salir con lo más sencillo posible. Uno se encuentra a veces con personas que llevan la pulsera, el reloj, las cosas del cabello. No, nos toca salir con cabello recogido, nos toca no llevar tantas aderezos a las mujeres que nos gusta ponernos tanta cosa. No, porque recordemos que el virus puede durar hasta 3 días. Además, todo lo que sale de casa, cuando llega, lo debemos desinfectar. Entonces, es un reto para nosotros y es preferible pues llevar solamente lo básico. Y en el otro tarrito vamos a colocar la ropa. Recordemos también que todo lo que sale, entonces también debe llegar a desinfectarse. ¿Y cómo vamos a hacer en Bogotá, doctora, cuando las chaquetas no se le secan a uno? Exactamente, no se le secan a uno tan rápido. Entonces podemos dejar un perchero o un gancho en la entrada donde ubiquemos la chaqueta y así nos toque la chaqueta toda la semana. Le aplicamos alcohol cuando lleguemos a casa, ¿sí? La ropa sí toca lavarla, ¿sí? Y ojalá no lavarla con la ropa de las personas que no están saliendo de la casa. Los zapatos preferiblemente dejar, no es posible dejarlos fuera de casa, ubicar como, así sea un tapete pero plástico para poderlo lavar o una tapa plástica, donde desinfectemos los zapatos con alcohol, tanto por arriba como por abajo, para poder después volverlos a colocar. Ojo, los que tenemos niños, evitar que los niños entren en contacto con esta ropa. Posterior a ello nos debemos duchar. Entonces las personas que acostumbraban a lavarse el cabello una vez al día, pues toca lavárselo por la mañana y por la tarde cuando lleguemos y lavárselo con jabón. Recordemos las primeras diapositivas que yo les explicaba que el virus tenía una superficie de grasa. ¿Qué rompe la grasa? Pues el jabón, ¿cierto? Entonces nos toca lavarnos el cabello con jabón y de la frente hacia abajo con el jabón que ustedes quieran aplicarse en el resto del cuerpo. Mucho cuidado con las orejas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando siempre nuestro celular a las orejas o usamos en manos libres. Entonces, en ese sentido, pues hay que aplicarse también un jaboncito con los deditos hasta donde podamos introducir los deditos para evitar pues que el virus esté en contacto con nosotros. Entonces, el celular si tiene carcasa, pues la carcasa hay que lavarla y el celular sí les sugiero revisar la ficha técnica, a ver cuál sustancia pues se puede usar para el lavado. El manos libres, pues nos toca echarle alcohol porque no hay otra forma. Los cargadores, absolutamente todo lo que nosotros llevemos afuera nos toca desinfectar. Y mantener, eso sí, una buena ventilación. Recordemos que a partir de septiembre vamos a entrar a temporada de lluvias acá en Bogotá. Entonces no solamente vamos a tener el pico del COVID, sino también el pico de infecciones respiratorias propias a los cambios de clima. Entonces, si ustedes ven que está lloviendo, pues no nos mojemos. Recordemos que el virus ya puede estar en el ambiente, entonces al mojarme puedo, uno, adquirir una infección respiratoria o dos, contaminarme con el tema del COVID. Es para que lo tengamos en cuenta. Y si resulta que algún familiar que convive conmigo o yo desafortunadamente caigo en un cerco estrecho o me mandan al momento preventivo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo siempre les digo, hay que darle la mejor habitación o la habitación tipo Swift. ¿Por qué? Pues porque nos toca dejarle un baño para él, ojalá la mejor ventilación. Y esta habitación debe permanecer con la puerta cerrada. Entonces, importante tener en cuenta eso. Esta personita debe quedarse allí aislada durante 14 días. Debe tener obviamente su basurero para que pueda echar todo el tema de las secreciones. Si es posible y su estado de salud lo permite, que ella misma haga el aseo, ¿sí? Para que no tengamos pues el contacto de entrar escobas, traperos, no, que ella haga el aseo con estos elementos para que estos elementos pues no tengan que entrar y salir de la habitación. Bueno. Si esta persona se aburrió y resulta que quiere ver televisión o quiere interactuar con nosotros,
pues nada, nos toca entonces que esté a 2 metros de nosotros y que use protección respiratoria. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza de esta habitación? Entonces, la limpieza de la habitación la vamos a hacer con cloro. ¿Cómo es la dilución de cloro? Va a ser 1 litro de agua por 20 cc de cloro. Importante tener en cuenta esa dilución. 1 litro de agua por 20 cc de cloro. Si esta persona que está ya aislada no puede hacer el aseo por su condición física, no le da, entonces nos toca escoger en casa a alguien, la persona que tenga el mejor estado de salud. ¿Para qué? Para que podamos interactuar con esa persona. Entonces yo voy a coger y como voy a interactuar con ella, voy a coger tapabocas, voy a coger guantes y ojalá me haga un petico, así sea con las bolsas de basura negras, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso. Nosotros en medicina decimos que siempre hay que limpiar de lo limpio a lo sucio, es decir, de lo limpio a lo contaminado. Entonces, si yo me voy a encargar de hacer el aseo a esa habitación, lo que voy a hacer es primero hacer el aseo de toda la casa y por último, si vengo a hacer el aseo de acá. Y ojalá que tenga trapero, tenga escoba, tenga absolutamente todo aparte. Entonces, barro, trapeo y luego sí aplico el cloro. Lo mismo voy a hacer con el baño, ¿sí? Voy a pasarle jabón, lo limpio y luego sí le paso el cloro. Acuérdense lo que yo le digo, el cloro no es para limpiar, el cloro es para desinfectar. Entonces, es importante tener eso en cuenta. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los cubiertos? ¿Sí? Es preferible que las personas tengan desechables. Si por algún tema del ambiente no van a usar desechables, lo ideal es que estos platos los tengan a un lado, como cuando uno le daba paperas, ¿sí? Entonces, tenemos que dejarles los cubiertos, los vasos y los platos a un lado y lavarlos siempre con agua caliente. El agua entre 60 a 90 grados, ¿sí? Cuando vamos a quitarle las sábanas y las cobijas o la pijama a esta persona, porque hay que cambiarle los tendidos, por favor, no los vamos a espolvorear, ¿sí? Tal cual como quitamos estos tendidos, los vamos a echar a la lavadora, porque si nos ponemos a espolvorear, entonces resulta que el virus puede quedar en el ambiente y yo lo puedo aspirar. Entonces, la idea es bajar todos estos elementos de esta cama, bajarlos o pasarlos a la lavadora también con agua caliente, entre 60 y 90 grados, ¿sí? Importante que hasta la manija de la puerta quede desinfectada con cloro, ¿sí? ¿Por qué les digo que hay que hacer dilución? Porque estas personas con COVID generalmente pueden tener también tos. Entonces, lo ideal es que no les vamos a hacer una solución pues concentrada de cloro porque pues lo podemos poner a toser más. Entonces, importantísimo tener en cuenta estas recomendaciones. Entonces, recuerden que ninguna medida preventiva es 100% efectiva. Para el COVID-19, es que yo me lavo las manos en mi casa. No, es que yo solamente, no sé, me uso el tapabocas. O allá regamos cloro todos los días. Ninguna de esas es efectiva completamente. Pero si logramos por lo menos hacer que todas estas medidas, estas 5 o 6 medidas que tanto nos han insistido desde el inicio de la pandemia, implementarlas en casa, implementarlos en la oficina, que así tengamos un compañero necio. La invitación es que no, todos debemos cumplir, porque por ese compañero necio, ¿cuántas empresas no han tenido que cerrar? ¿Sí? ¿Cuántos sitios, por ejemplo, donde hay abuelos mayores no han tenido que cerrar porque los abuelitos se han muerto? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, levantar la tarjeta roja. No venga, es que usted no puede seguir así en la vida. Si usted quiere contaminarse, contamínese afuera, pero no con nosotros, ¿sí? Entonces, la idea es eso porque es la única forma de evitar que el mundo siga así. Ya observamos anoche rebrotes que hay en España, rebrotes que hay en Bélgica. O sea, Europa no se ha curado completamente. Entonces, lo importante que es el hecho de tomar esas medidas preventivas y sabemos pues que ya nos dieron la vía libre, pero esto no es del alcalde, esto no es del presidente, eso es de cada uno, de tomar conciencia de que si nosotros tenemos esas medidas preventivas, logramos que, uno, en nuestra casa no hayan casos y dos, que nuestra ciudad poco a poco vaya recuperando la normalidad. Entonces, pues esto es lo que quería compartirles el día de hoy y pues la idea es que tengamos bastante tiempito para poder hacer las preguntas que ustedes deseen.
Nancy, no sé si en el chat hay alguna pregunta. No veo acá nada. Sí, doctora, estamos justo indicándole a las personas que es el momento de realizar las preguntas. Le queríamos preguntar un poco por el tema de la gente con síntomas y sin síntomas. ¿Cómo se maneja ese tema cuando hay una persona que efectivamente dio COVID positivo en alguna de las pruebas que también nos gustaría que usted nos comentara? ¿Y qué hacer al respecto? Ah, listo. Mira, ¿qué pasa? Disculpe, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Disculpe, buenas doctora, tardes. que le interrumpa. Tengo mi chat desactivado, no he podido inscribir. Dice que el administrador me lo tiene desactivado para poderme inscribir. ¿Me escucharon? Tranquilo, ya lo revisamos. Sí, gracias. Le damos paso a la doctora para que nos haga una breve explicación del tema. Listo, déjame entonces, si quieres, dame un segundito, Nancy, reviso aquí porque yo tengo una diapositiva con respecto a los tipos de pruebas para que ustedes sepan cuáles son las pruebas que existen. Bien, mientras te explico lo del tema de la sintomatología, resulta que el gobierno sacó unas guías basadas en estudios de la Organización Mundial de la Salud, donde indicaba que esos estudios lo que nos dice es que uno es infectante a partir 3 días antes de que inicie los síntomas y hasta 10 días después de que inicie los síntomas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo moquitos hoy, quiere decir que 3 días antes, estamos hablando de a partir del domingo, yo empecé a infectar y soy infectante hasta 10 días después. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Con los asintomáticos es otra cosa porque los asintomáticos pues no tienen síntomas y se detectan o porque caen en los cercos de las personas que han estado positivas o porque definitivamente se hicieron una prueba al azar y pues salieron por lo contrario, no. Entonces vamos a hablar un poquito de las pruebas COVID. Tenemos 3 tipos de pruebas en este momento en Colombia. Unas que se basan en la detección del ácido nucleico, es decir, la famosa PCR. Las otras que son los antígenos, que salieron hace más o menos como 20 días, un mes. Y las de anticuerpos que estamos manejando más o menos desde abril. Esta diapositiva es para contarles a ustedes qué detecta cada prueba. La PCR, entonces ya sabemos que la PCR detecta es el RNA, es decir, el material genético del virus y el No se escucha, se fue el audio. Sí, Se fue el audio, correcto. ya vamos a revisar un minuto el audio de la doctora. Nancy, ¿listo? Sí, no, se fue el audio, doctora, justo cuando estaba explicando las pruebas. ¿Sería tan amable de pasárnoslo nuevamente o hacer la conclusión del tema de las pruebas? Listo. ¿Ah? ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Nancy, ¿ahora sí me escuchan? Entonces, estaba hablando que hay 3 tipos de pruebas. Entonces, en esta diapositiva vemos qué detecta cada una. La prueba de la PCR detecta es el material genético del virus, ¿sí? Y es la prueba fidedigna, la prueba gold estándar que me dice a mí, efectivamente, tiene COVID-19. Los antígenos, que es una prueba que están haciendo ahorita, es una prueba diagnóstica, detecta es sustancias, proteínas de ese virus, ¿sí? Y los anticuerpos lo que hace es detectar esa sustancia que mi organismo produce al entrar en contacto con el virus. Entonces, por eso está esta Y, porque quiere decir lo que el organismo inmediatamente al entrar en contacto con este virus produce. Entonces, obviamente la prueba fidedigna, como les digo, es la prueba, la PCR, que en español es reacción en cadena de la polimerasa, porque ellos lo que hacen es detectar el virus. ¿Cómo lo detecta? Entonces metemos un copo hacia la parte posterior de la nariz, porque es el sitio donde más virus hay, y metemos otro copo en la parte de atrás, en la parte de la boca. ¿Sí me escuchan?
Sí la escuchamos, doctora. Listo, Nancy. En la parte de la boca, buscando la parte posterior también, porque a uno se le escurren los moquitos. Entonces, la idea es buscar en estos dos sitios la presencia del virus. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, lo que hacen ellos es coger lo que sacaron del copo y desdoblarlo, sacar como ese material genético y verificar si el material genético que ellos sacaron de la nariz y la boca es similar al virus, al material genético del virus. Es decir, los laboratorios que procesan estas muestras tienen material genético del virus y es la única forma como pueden saber si efectivamente yo soy positiva o soy negativa. Si el material genético es igual, quiere decir que es positivo. Si el material genético no es igual, quiere decir que se trata de otra clase de virus. Bien. La de antígenos. Entonces, la de antígenos se usa lo mismo, se usa el copo y se introduce en la nariz, ¿cierto? Se colocan estas bandas y se le echa un líquido para que corra. Si sale la rayita positiva, quiere decir que tiene el virus. Ojo que las pruebas de antígeno para COVID solamente se pueden hacer hasta 11 días después del inicio de los síntomas. Es decir, yo hoy tengo el virus, tengo gripa y quiero saber si esto es COVID. Yo me puedo mandar a hacer una prueba de antígenos, pero tengo hasta 11 días para hacérmela. Ya después de 11 días, quiere decir que no me sirve esta prueba. Bueno, para que lo tengan, por favor, muy en cuenta. Y la otra prueba es la de la detección de anticuerpos. Entonces, en esta diapositiva observamos cuándo es el día 0 de inicio de los síntomas y me indica que los anticuerpos para COVID-19 se producen a partir del 7º día. ¿Qué significa eso en español? Que si yo me mando a hacer la prueba de COVID, la de anticuerpos, porque me contaron que mi compañero tiene COVID, yo estuve en contacto con él ayer, no me va a servir. Tiene que ser hasta 7 días, que es donde se produce el anticuerpo M. Ese anticuerpo M quiere decir que yo en este momento puedo tener la enfermedad. O el anticuerpo G, que se produce a partir del día 14, donde me indica que yo ya tuve la enfermedad. Generalmente uno lo puede hacer o con un pinchacito en el dedo o tomando sangre del codo, como cuando uno le toman el examen de azúcar. Estas pruebas son pruebas de un solo cassette o son pruebas de varios cassettes. Entonces, esta C, ¿qué significa? Que la prueba fue bien tomada y a todos les sale. Esta M significa que el paciente tiene el virus en este momento. Y la G quiere decir que ya tiene defensas. Entonces, este paciente que está aquí se envió a PCR y resultó con COVID positivo. Doctora, pero no entiendo. Usted me dice que M es que lo tiene y G que ya lo tuvo. Sí, pero recuerden que llega un momento en que hay producción de ambos anticuerpos, ¿sí? Más o menos entre el día 7º hasta el día 19. Entonces, puede que yo haya cogido este paciente en este periodo de tiempo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, igual el gobierno pues sacó un lineamiento porque no quiere decir que si yo salgo positivo en una prueba de tamizaje, no quiere decir que yo tenga COVID-19. No, señor. Yo tengo que confirmarlo. Recordemos que los tamizajes son esos, son pruebas para detectar si en un paciente que considero sano, sigue sano. Entonces, muy importante que tengan en cuenta eso. Si la empresa decide por algún motivo hacer tamizajes, los que nos salgan positivos en el tamizaje tienen que ir a PCR, que es la prueba confirmatoria, no antígenos, porque los antígenos solamente sirven para pacientes sintomáticos. Y pues esta es una diapositiva sacada del Consenso Colombiano de Infectología, donde le indican a uno que el PCR tampoco es que se tome al otro día de inicio de los síntomas o al otro día de que yo estuve en contacto con mi compañero. Generalmente esa prueba empieza a ser positiva a partir del 5º día, también para que lo tengan en cuenta. Listo, Nancy, eso es lo que les queda compartir del tema de las pruebas. No sé si les quedó claro, con respecto a la pregunta que tú me hacías. Sí, doctora, nos quedó muy claro, ha sido usted muy clara en toda su exposición. Voy a empezar a leerle algunas preguntas que hacen en el chat. Johnny Javier Fernández dice, ¿cuál es el protocolo cuando se sospeche de casos? ¿Se debe llamar a la EPS o a la Secretaría de Salud? Bueno, entonces, si yo tengo síntomas en este momento, lo ideal es llamar a la EPS para que sean los médicos de EPS quien definan si se hace o no se hace la PCR, ¿sí? Dependiendo si tienes factores de vulnerabilidad o no, te la van a hacer. Si no la determinan no hacerla, te dejan en aislamiento los 14 días.
En ocasiones, cuando las EPS se están demorando en tomar la prueba, ¿qué están haciendo los pacientes, Nancy, o los trabajadores? Hay unos kiosquitos de la Secretaría de Salud ubicados en varias localidades tomando la PCR. Entonces, pues si la EPS se está demorando, yo sí les digo, pueden salir a los kiosquitos, pero no llamar a la Secretaría porque ellos solamente están concentrados básicamente en población vulnerable y pacientes con factores de vulnerabilidad, hipertensos, diabéticos, mayores de 60 años. Bueno. Nos quedó clarísimo. Doctora, otra pregunta de Nancy Astrid Tibamosa. ¿Qué pasa cuando se hace la primera prueba, arroja positiva y pasada la cuarentena, la segunda prueba sigue siendo positiva? Bueno, entonces, Nancy, resulta que pueden quedar fragmentos del virus y obviamente, como les mostré, esta prueba se toma es allá adentro en la nariz. Acordémonos que el virus es de transmisión respiratoria. Entonces, ese es el foco donde más virus puedo tener. O pueden ocurrir dos cosas. Uno, que ya estés en una fase terminal de la enfermedad, es terminal en el buen sentido, que ya no estés infectando. O dos, que el virus sea tan resistente o tu organismo tenga unas defensas pues, tan bajitas que todavía tienes persistencia del virus. Entonces, en el caso de que una segunda prueba te salga positivo, la sugerencia sí es continuar con el aislamiento 14 días más. Ok, doctora, perfecta. Otra pregunta, indíquenos usted, listo, dio positivo en cualquiera, en la prueba, en la PCR, y llegó a su casa y se aisló como usted nos indicó. ¿Qué síntomas son alerta del curso normal de la enfermedad y qué síntomas nos deben alertar de que es el momento de llamar, de acudir al médico, de que se está, digamos que, complicando y que hay que llevarlo a un hospital urgentemente? Bueno, entonces, primer síntoma, que la fiebre no me baje. Ustedes saben que para esto uno lo único que está formulando es acetaminofén. Entonces, si yo me tomo la acetaminofén, mi tabletica cada 6 horas o en últimas cada 4 horas y la temperatura no me baja, es un signo de alarma. Segundo, frecuencia respiratoria aumentada. Lo normal es de 16 a 24. Si yo veo que estoy respirando más de 24 veces por minuto, también es un signo de alarma. Si yo veo que estoy muy somnoliento, bueno, mi familia ve que es muy somnoliento, estoy muy somnoliento, también es un signo de alarma. Inclusive estos pacientes, Nancy, pueden llegar a convulsionar. Ok, perfecto, doctora. Entonces, ¿cómo vamos al médico? O sea, si tenemos COVID, sabemos que tenemos COVID y nos complicamos, no tenemos vehículo particular o sí lo tenemos, ¿cómo nos lleva el que no tiene COVID, que está en nuestra casa a pesar de cómo llegamos al médico? No, Nancy, nos toca, la verdad es preferible desplazarse en su vehículo particular porque pues pides una ambulancia, digamos que tienes más factores de riesgo porque las ambulancias en este momento transportan pacientes COVID como pacientes no COVID. Entonces, de corazón diría, vámonos en el carro particular para poder que nos atiendan con todas las medidas de bioseguridad y explicando bien al médico, mire, tengo estos signos de alarma, no me baja la temperatura, estoy ya delirando, tengo dificultad para respirar, inclusive son pacientes que pueden respirar hasta por la boca. Doctora, y si la persona no, o sea, ¿qué elementos de protección tiene que llevar para irse para el hospital y la persona que lo lleva al hospital, qué cuidados debe tener? Y si ya esa persona no tiene vehículo particular, sino que tiene que tomar pues un vehículo público, ¿cómo lo debe hacer? Bueno, lo ideal es que vaya obviamente con su protección respiratoria, que vaya con guantes, si es posible, pues porque hay mucha gente que ha comprado hasta un kit en su casa para tener un taibe de esos de elementos que son desechables, lo puede hacer pues pensando uno en proteger a los demás, porque si yo ya estoy complicándome, quiere decir que es un cuadro de COVID mucho más avanzado. Entonces, lo ideal y el acompañante, la protección respiratoria, Nancy, y guantes también. Y cuando llega a la casa, toda esa ropa con la que fue al hospital, de una a la lavandería, a la lavadora a temperatura, lo que les dije, de 60 a 90 grados y una buena ducha. Preguntan aquí en el chat, doctora, una cantidad de mitos que se han hecho alrededor de cómo tratar el COVID en la casa, digamos, qué se puede hacer. ¿Las bebidas calientes son efectivas o en caso de ser positivo, qué se recomienda consumir? ¿Qué hierbas y demás cosas sirven para tratar el COVID cuando usted está en la casa y no tiene síntomas graves?
Bueno, Nancy, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias empresas desde que empezó esta pandemia haciendo seguimientos médicos y pues primero, o sea, por eso les recomendaba mucho, cuando esté lloviendo, por favor, así esté cayendo una sola gota, quédense donde les quede, mejor dicho, no se vayan a mojar. Muchos de los pacientes que he visto con la historia, doctora, es que me llovizné, resultan con COVID positivo, ¿sí? Entonces la historia es, uno, si está lloviendo, nada. Dos, yo siempre les digo acetaminofén porque ustedes saben que el ibuprofeno y toda la familia pues de los antiinflamatorios no esteroideos, como se llama el ibuprofeno, tienen receptores que hace que yo tenga más susceptibilidad al COVID. Entonces la idea es tomar solamente acetaminofén. Si la fiebre no baja, uno puede indicar hasta 2 tabletas cada 4 horas. Esa es la dosis máxima, no puede uno pasar de ahí. 3, Nancy, suficiente líquido. O sea, no lo obliguen a comer ni arroz ni papa. No, si no quiere sino tomar jugos, pues tome jugo de naranja, tome jugo de guayaba con la cáscara, porque la cáscara de la guayaba es donde tiene vitamina C. Tome jugos de kiwi, ¿sí? Y lo otro es, pues yo no sé, a los pacientes les ha resultado los remedios caseros es agua panela con limón en la noche, porque no hay otra. O sea, esto es son síntomas respiratorios y se trata similar a una gripa. Y uno a la gripa, ¿qué le hace? Remedios caseros. Inclusive para la tos, pues uno puede decir, no, mira, vamos con miel de abeja con mantequilla, miel de abeja con jugo de naranja. Obviamente cuando la tos no cede, si nos toca entrar con medicamentos para la tos, ¿sí? Pero para esto es lo importante mantenerse bien hidratado, más que cualquier cosa, mantenerse hidratado y las bebidas calientes, pero solamente en la noche, ¿no? Perfecto, doctora. Otra pregunta. Doctora, hoy es el día 20 desde el primer día del síntoma. ¿Qué prueba se puede hacer para confirmar que ya está libre de COVID? Bueno, uno podría decir, vamos a hacer la PCR, ¿sí? Recordemos que las EPS y el ministerio sacó un nuevo lineamiento donde indica que no se van a hacer segundas pruebas. Pero si yo quiero estar seguro de que no tengo, lo único que puedo indicar es PCR, porque tamizaje no se puede hacer porque los tamizajes son esos, para verificar en una población sana quién está sano o quién está enfermo. Y el antígeno ya no te sirve porque ya pasamos los 11 días. Ok, doctora, perfecto. Una pregunta, Juan Mauricio Quijano. ¿Una persona que se contagia de COVID y se recupera, se puede volver a contagiar y puede contagiar a más personas? Sí, señora, sí, Nancy, nosotros podemos reinfectarnos, por eso paciente que está curado, lo primero que uno le dice es, recuerde que usted puede volver a contagiarse, ¿sí? Y obviamente al contagiarme, pues yo voy a contagiar a las personas con las que vivo. El hecho, no es como cuando uno le da varicela, Nancy, que a ti te dio varicela y ya no repite. No, el COVID no tiene esa historia, por lo menos por ahora no. O sea, no hay una inmunidad ni de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses, doctora. No, señora, no hay inmunidad. Perfecto, nos quedó muy claro. Otra pregunta de Horacio Coronado. Dice, ¿un asintomático tiene las mismas consecuencias físicas que un paciente que tiene síntomas? No, no, señor, porque recordemos que los asintomáticos no tienen nada, no les da todo fiebre ni nada. En cambio, los pacientes con síntomas, pues, por ejemplo, los que terminan en cuidado intensivo van a tener secuelas a nivel pulmonar. De los asintomáticos no tienen secuelas. Ok, es decir que el hecho de que haya pasado el COVID muy suavemente no quiere decir que de pronto la persona esté mal internamente en su organismo, sino que lo mismo que se evidencia por fuera está pasando dentro de su organismo. No, no va a resultar con secuelas graves si fue un asintomático. Exactamente. Listo. Jorge Luis Gran pregunta, ¿es verdad que tomar bebidas calientes como limón y jengibre sirve? Pero siempre y cuando tú tengas síntomas. Si no tienes síntomas, pues no te sirve de nada. Perfecto. Doctora, ¿qué secuelas quedan con el COVID cuando uno se recupera? No, lo único que no tiene secuelas es si ha estado en cuidado intensivo, si se ha tenido algún tema de pulmonar, por ejemplo, los que están intubados, o secuelas neurológicas también por el mismo proceso de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno al cerebro. De resto no hay ninguna secuela. Bueno, excepto los que nacen, los que pierden el sentido del olfato y el gusto, que pueden durar hasta 6 meses en recuperarlo. Ok, perfecto. Preguntan Juan Mauricio Quijano, si después de recuperarse de COVID se reporta como negativo, ¿esa persona puede contagiar el virus a las demás personas? No, cuando ya está negativo, no. Recordemos que no puede durar hasta 10 días contagiando el virus.
Doctora, ¿alguna recomendación especial cuando se contagia toda la familia? Es decir, cuando llegó una persona con COVID, desafortunadamente no se tomaron las medidas del caso y quedó contagiada toda la familia, incluyendo niños. ¿Qué diferenciación hay entre la atención en la casa a COVID, a pacientes COVID, ancianos que pueden estar los padres ahí, las personas que trabajan y tendrían que salir, y los niños que también hayan sido contagiados con COVID? ¿Qué se hace en ese cuadro cuando todos en la casa están contagiados? No, para eso, Nancy, o sea, cada uno, aun cuando ya todos estén contagiados, cada uno debe estar en su cuarto, obviamente con su protección respiratoria y hacer todo lo que les dije con el tema de la limpieza del cloro. Si una sola persona, así esté sintomática, va a ser la encargada pues de hacer la comida, de todo el tema de alimentación, debe uno lavarse las manos cada 3 horas antes y después de cocinar y usar la protección obligatoria al estar cocinando y preferiblemente cada uno tomar sus alimentos en la habitación. Perfecto, nos quedó muy claro, doctora. Dice Juan Mauricio Quijano, ¿es posible que que en un grupo familiar una persona se contagie y los demás en contacto no se contagien? ¿Y por qué pasa eso? Sí, puede ser. Puede resultar que una persona a la que llevó el virus solamente tenga él y las otras personas no. Pasa porque nuestro sistema inmune es diferente. En medicina recordemos que 1 más 1 no es 2. Entonces el sistema inmune de las otras personas, inclusive de los niños, puede ser más fuerte o la carga viral que lleva a esta persona infectada a la casa no es tan alta como para que afecte a su familia. Eso sí puede pasar, que solamente haya un contaminado del núcleo familiar. Pregunta Fernando Laya, ¿qué antiinflamatorio recomienda tomar para contrarrestar los síntomas? No, antiinflamatorios no, Nancy, no se recomienda ninguno. ¿Por qué? Ya les expliqué porque es que el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, toda esa familia lo que hace es que yo pueda tener más receptores para que el COVID llegue a mi organismo. Entonces, por eso el medicamento que generalmente se formula es el acetaminofén. Perfecto. Doctora, cuéntenos un poco cómo empiezan los síntomas y cómo van terminando para uno poder graduar en qué etapa de la enfermedad va. Bien, entonces mira, eso puede iniciar como una gripa, entonces puede uno tener malestar general, decaimiento, malestar en la garganta, ¿sí? Después puede comenzar la congestión nasal y después de la congestión viene la pérdida del olfato y la pérdida del sentido del gusto. Ese es un cuadro. Hay otros pacientes que arrancan con amigdalitis, entonces ojo con eso, empiezan con dolor en la garganta, se miran la garganta, placas grandes en las amígdalas y nos toca obviamente iniciar antibiótico. Ojo, antibiótico porque la amigdalitis es infección bacteriana, pero detrás de esa amigdalitis viene asociado una infección por COVID. Tercer cuadro, Nancy, dolores de cabeza que no ceden. No, doctora, es que tengo un dolor de cabeza y no me pasa, con el dolor no me pasa, hay que sospechar en que sea COVID. Diarrea, Nancy, es cuarto cuadro. Puedo tener solamente diarrea. No, es que creo que me cayó mal el pollo, pero sigo después de 2 días con la misma diarrea. Eso no es normal. O el quinto cuadro ha sido pacientes que pierden súbitamente el olfato o el gusto, ¿sí? Entonces no es normal que uno, no sé, coma un postre y sienta que no sabía nada. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy claro, doctora, es muy importante. Por favor, cuéntenos si una persona con asma se contagia y entra en crisis respiratoria, ¿puede usar el medicamento para dilatar los bronquios? ¿Cómo se maneja una persona con asma con COVID? Bien, entonces, mira, una persona con asma es una persona con factor de riesgo y hay que tener mucho cuidado. Si esa persona obviamente usa salbutamol o ventilan algunos de esos inhaladores para crisis, tiene que continuar usándolo, pero preferiblemente que esa personita esté siendo monitoreada con un aparatico que se llama el pulso oxímetro, que es para medir la cantidad de oxígeno que me llega a mi organismo, ¿sí? Entonces, pacientes asmáticos, sí toca estar vigilando frecuencia respiratoria y ojalá se pueda tener en casa un pulso oxímetro. Perfecto. Doctora, ¿cómo se puede manejar los pacientes, por ejemplo, que tengan problemas de cáncer y se hayan contagiado con COVID, o los que tengan hipertensión
o obesidad o algún tema de diabetes? ¿Qué recomendación especial nos da para ellos? No, Nancy, las mismas recomendaciones que para todos, o sea, manejarlo como una gripa. Obviamente, si son diabéticos, yo no les puedo dar, por ejemplo, aguapanela o miel de abeja para la tos, ¿sí? Entonces, hay que tener presente eso. Pueden darle el acetaminofén y hay que estar pendientes de los signos de alarma porque estas personas se nos pueden complicar más, ¿sí? Hidratarlos bastante para que no se deshidraten, sobre todo los pacientes diabéticos, pero se maneja igual que un paciente sin ninguna patología. Doctora, ¿cómo cuando ya efectivamente se reporta el COVID, por ejemplo, una persona en la oficina, cómo debe ser esa desinfección de ese puesto de trabajo? Y cuando termina el tema de la cuarentena en su casa, ¿cómo debe ser esa desinfección para volver a utilizar ese cuarto que le dimos o para desinfectar toda la casa si fue todos los miembros de la familia los que estuvieron con COVID? Bueno, entonces, ojalá, si es en la oficina, pues toca contratar como una empresa, Nancy, especializada en temas de desinfección y pues tocaría dejar las 24 horas cerrada la oficina para volver a reiniciar labores, ¿sí? Si es en la casa, pues nada, nos toca a todos desinfectar con el cloro. Recuerden, primero barren, trapean normal y luego a echarle cloro absolutamente a todo. Lo que no se dañe pues con cloro porque el cloro es corrosivo y si no con alcohol, de absolutamente aplicarle a todo. Bueno. Incluyendo, doctora, los colchones, las almohadas, bueno, que no se puedan, etcétera. Es decir, cómo se desinfecta una cama de un paciente que duró 14 o más días con COVID ahí en ese cuarto. Listo, Nancy, la ideal primero es abrir las ventanas de par en par, ¿sí? Segundo, yo puedo aplicar alcohol, Nancy, en la superficie del colchón. En la parte de arriba, sacar las tablas, desbaratar esa cama, pero yo me voy a poner protección respiratoria, ¿sí? Debo colocarme mis guantes, mis tapabocas, cabello recogido y hacerme el petico, ya sea el delantal plástico, lo llamo yo, así sea con las bolsas de la basura, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso y pasarle alcohol a lo que no se pueda pasarle cloro, pues con el trapo mojado con cloro, pero a lo que se pueda pasar alcohol, se le pasa alcohol absolutamente a todo. Perfecto, doctora. No sé si hay más preguntas en el chat. Si un compañero se recupera del COVID y regresa a la oficina a trabajar después de la cuarentena, ¿es peligroso? No, recuerden que uno es contagioso hasta 10 días después del inicio de los síntomas, ¿sí? O consideramos contagioso hasta 10 días después de que me hagan la PCR, porque es importante, Nancy, a mí me pueden hacer la PCR hoy 26 de agosto y me la entregan el 10 de septiembre. Quiere decir que yo tuve COVID es el 26 de agosto, no el 10 de septiembre. Es importante para que tengan en cuenta ese concepto. Entonces, nada que hacer. Si mi compañero llega, lo importante es no hacerle bullying. Recordemos que no es que él haya sido culpable, puede que haya ido al supermercado y desafortunadamente se llevó las manos a la cara. Pues una experiencia personal. Bueno, mi esposo tuvo COVID aquí al principio de la pandemia y me da risa, Nancy, con la pregunta que hicieron. Ninguno de nosotros, ni mi mamá que es mayor de 60, ni yo que soy hipertensa, ni mis hijos tuvimos COVID, ¿sí? Y el secreto fue eso, o sea, mi esposo se aisló en el tercer piso y solamente yo iba, entregaba comida y no más, ¿sí? Su baño desinfectado, todo, no se le dejaba tocar nada, él bajaba, y por ejemplo, el microondas no lo podía coger, la nevera tampoco, ¿qué quieres? Y se le pasaba todo. Yo salgo a tomar pruebas rápidas desde mayo más o menos, tengo mi TAIBE, tengo mi tapabocas, uso careta, gracias a Dios hasta el momento no he tenido nada y me hago pruebas pues cada 14 días. ¿Cuál es el secreto, compañeros? No llevarse las manos a la boca ni recibir absolutamente nada. O sea, yo en las empresas no recibo nada, ni agua, ni absolutamente nada. Sí, cuando yo sé que pronto las jornadas van a ser muy largas, cuando ya llego a mi carro, ya con manos lavadas y todo, consumo, ojalá que sean cosas sólidas y líquidas para no tener que estar cuchareando y vuelvo y salgo hasta que llegue a mi casa. Entonces, ese es el secreto, no recibirle nada a nadie, porque en este momento yo me quito el tapabocas y yo no sé cómo hayan manipulado la comida. Entonces, esas son cosas, son tips. Y cuando está lloviendo, entonces, por ejemplo, sale uno y preciso, cuando llega uno, está lloviendo y tiene uno el mercado en el carro, pues tocará que se dañe lo que esté en el carro, pero no me voy a mojar. Entonces, son tipsitos para que ustedes los tengan en cuenta. No llevarse las manos a ningún lado, no consumir alimentos, por más hambre que uno tenga, ¿sí? Y una buena alimentación, o sea, este no es el momento de hacer dietas ni nada de eso, es una buena alimentación, sobre todo consumir alimentos ricos en vitamina C.
¿Cuáles? Naranja, mandarina, el melón, el kiwi y lo que les dije, la guayaba, pero la guayaba con cáscara, ¿sí? Todo lo que traigamos del supermercado, en lo posible lavarlo con el Acción o con el jabón que ustedes usen para lavar los platos, así sea la fruta. Yo era las que antes no lavaba las uvas, pues les pasaba agua. Ahora las uvas también van con el jabón Acción, les paso la esponjita y después sí podemos comer todos. ¿Por qué? Porque sabemos que el virus puede estar manipulado pues por las personas que nos venden los alimentos. Entonces digamos que esto es más de tomar conciencia. Los zapatos, la ropa, ¿sí? Las moñas, todo lo que uno use, por favor, derecho a lavar, no que vaya nada a los cuartos porque en un descuido podemos entrar el virus a la casa. Doctora, resaltando eso que usted dice tan importante respecto de la alimentación, nos queda claro que no se puede consumir absolutamente nada en la calle, que efectivamente hay un riesgo muy alto de contaminarse, pero la desinfección entonces de los alimentos debe ser supremamente expedita. La gente de pronto cree que dejándolo unos días el virus muere allí. Eso no es... ¿qué tan rápido muere el virus en los alimentos? ¿Qué estudios conoce hay? ¿Recuerdan así lo que yo les dije al principio? El virus puede durar hasta 3 días en superficies como el plástico o como el acero y 2 días en el cartón. Entonces, si yo voy a mercar y traigo la paca de leche y yo, pues obviamente todo el mundo coge las cosas en los supermercados, ¿sabes? Desde la persona que la empaca, el que la lleva al supermercado, el que la acomoda y la señora entonces que ya no quiso esta leche sino la otra leche, ¿sí? Obviamente hay una manipulación. Los carros de los supermercados no están esterilizados. A uno le pasan ese alcoholcito donde uno lo empuja, pero ya adentro, eso es una superficie metálica. La doctora dijo que duraba hasta 3 días, entonces tengamos conciencia de eso, ¿sí? Entonces una experiencia personal. De aquí todo lo que es de plástico yo lo lavo con jabón y lo que se pueda lavar de fruta lo lavo también con jabón. Lo que no, se le rocea alcohol a todo, absolutamente a todo. Y se va limpiando luego con una toallita otra vez con alcohol para poder pues guardarlo en la alacena o guardarlo en la nevera. Pero es importante eso, no crean que porque, ¿esto cuánto tiempo lleva? Pues sí, pero yo prefiero porque en un supermercado, en un almacén, en una papelería, todo el mundo manipula las cosas. Entonces es importante el proceso de desinfección, Nancy. Perfecto, doctora, nos quedó súper claro. Pregunta Marta Janet Rojas, ¿el protocolo de las mascotas al ingreso a la casa es el mismo? Sí, las mascoticas, pues hay que hablar con el veterinario, pero se le puede jabonar o pasar las paticas en soluciones jabonosas. Sin embargo, hay que verificar primero con el veterinario porque de pronto, pues algunos animalitos van a ser alérgicos al jabón. Entonces, ¿qué solución desinfectante se les puede aplicar a ellos? También el collar, si lo saco con collar, evitar que cuando yo lleve al animalito al parque o en el mismo conjunto esté en contacto con otros. No, señor, ya no puede estar en contacto solamente con el dueño y no más. Perfecto, doctora. Preguntan que sugiera cuál es el mejor tapabocas que debemos utilizar. Pues si hay posibilidad, Nancy, usar el desechable que les mostré yo en la diapositiva, para no tener ese tema del tema lavado, de que cuántas lavadas es que llevo, de que si entonces lo lavo con jabón Rey, con jabón Coco, con qué jabón, si lo estrego, por ejemplo, porque puedo estar dañando la superficie del tapabocas. Entonces, si uno pudiera usar el tapabocas desechable, porque el N95 ustedes saben que está restringido para personal de salud. Doctora, ¿y la careta también ayuda? ¿La careta que se colocan ahora? Sí, claro, Nancy, la careta ayuda porque yo puedo estar en contacto con secreciones respiratorias de otra persona y me caen en lo que yo les decía en las conjuntivas. Entonces, una careta que te cubra desde la frente hasta el mentón y que te cubra la parte lateral de los ojos. No solamente es para el frente, también la parte lateral. Bueno. Y recomienda que todas las personas que usen gafas, entonces ahora las mantengamos permanentemente si estamos afuera. Así no... ¿Así no que, Nancy? Así no se necesite, digamos que hay mucha gente que solo la necesita para leer. Entonces, usted recomienda que ahora todo el mundo use las gafas en forma permanente si las tiene. Sí, señora, en forma permanente es mejor. Perfecto, doctora. Pregunta Karina Pulsara, ¿qué recomendación se debe tener con los bebés? Bueno, entonces si yo voy a empezar a salir o si yo salí al supermercado, pues lo mismo, yo tengo que bañarme antes de estar en contacto con mis hijos, ¿sí? Con los bebitos, todas las cosas, si son gateadores o menores de 1 año que todos se lo están llevando a la boca por la mañana y a mediodía, tengo que desinfectarlo. Obviamente yo no les voy a desinfectar con cloro, sino con alcohol,
¿sí? Con una toallita desechable le paso a sus juguetes. Todos los juguetes que sean de plástico, preferiblemente mantenerlos lavaditos todos los días. Por la mañana se los lavo para que el niño juegue y por la tarde y al otro día pues vuelvo y los hago. Eso, el hecho de lavarlos no significa que no los puedo desinfectar a mediodía. Entonces, con ellos pueden jugar en el piso. Si los chiquiticos, por ejemplo, los que están gateando, están gateando en la casa, pues hay que desinfectar con cloro en la mañana y en la tarde. Perfecto, doctora. Me dicen, Administración San Gil, si en la casa no tenemos COVID, ¿es necesario también el tapabocas? Muchas personas están entrando y saliendo de trabajar, no tienen COVID, pero ellos preguntan, si en la casa no tenemos COVID, ¿es necesario también el tapabocas? Bien, si yo estoy entrando y saliendo de mi casa, ¿sí? Y no hay ningún miembro de mi familia con COVID, pero yo convivo con alguien vulnerable, es decir, mayor de 60, diabético, hipertenso, lo recomendable es que sí, ya que yo estoy saliendo y puedo ser el vector, usar el tapabocas. Perfecto. Nos recomienda Joana Karina que además de todas las recomendaciones, es importante mantener la fe, escuchar comentarios positivos, no permitir que el miedo nos invada porque afecta a todo el sistema nervioso y todos los síntomas se hacen menos llevaderos. Adicionalmente, doctora, que es muy usual que la gente empiece a psicosearse tanto, que empiece a sentir síntomas cuando es simplemente que se está sugestionando. Explíquenos un poco cómo funciona este tema también. Ah, sí, claro, o sea, digamos que mucha gente está somatizando o de pronto es que ya no huelo, es que ya no siento el sabor. No, la idea es lo que dice la compañera, es mantener como una tranquilidad porque si yo me pongo a estresarme de que tengo algún síntoma, de que me dio diarrea y la doctora dijo que era una diarrea, ¿no? Pues también pregúntese otras cosas. ¿Será que le cayó mal algún alimento? ¿Será que sufro de colon irritable? Porque si no, el hecho de estresarme me va a bajar aún más las defensas. Perfecto, doctora. Pregunta Joana Karina, ¿esa limpieza de frutas, verduras o elementos se debe hacer con guantes? Tú lo puedes hacer con guantes, pero igual a quitarte los guantes te toca lavarse las manos. Doctora, nos comenta Claudia Patricia, buenas tardes, yo salí positiva de COVID-19, ¿qué recomendación le puede hacer? Si en este momento está todavía en cuarentena, es quedarse en aislamiento obligatorio y estar obviamente guardadita en un cuarto en su casa. Yo sé que es pues de pronto muy tedioso estar 14 días, pero buscarse una buena película, un buen libro y quedarse juiciosita, guardando la distancia con las otras miembros de la familia, ¿sí? Contar los 14 días y a los 14 días, si no tiene ningún síntoma, ya se puede levantar el tema del aislamiento. Y cuando salga de esa cuarentena obligatoria, por favor, conservar las mismas medidas de bioseguridad porque podemos tener un tema de reinfección. Pregunta Administración San Gil, ¿los que usamos gafas permanentes es necesario las gafas de protección? No, si usan gafas, lo que pasa es que las gafas permanentes no tienen protección lateral. Entonces, lo ideal en este caso sería una careta que te cubra toda la cara. Giovanni Molano, a partir del 1 de septiembre, cuando usted sabe que ya el aislamiento preventivo obligatorio ya no va a existir, ¿cuál sería la recomendación con este aislamiento selectivo? Bueno, pues nada, Nancy, o sea, si, ya sabemos que nos levantaron el veto, que podemos salir a la calle, pero lo ideal es que si las personas que tienen que salir por temas de trabajo, porque nos toca ir al banco, nos toca ir a buscar la comida, continuar con las mismas medidas de bioseguridad, no bajar la guardia, porque si no vamos a tener a finales de septiembre otro pico y vamos a terminar otra vez guardados. Entonces, lo importante es continuar como si tuviéramos el tema de la cuarentena, salir estrictamente a lo necesario porque así como hay personas como uno que es juicioso, se lava las manos, no sale a la calle cuando tiene gripa, se pone su tapabocas, hay otras que no les interesa el tema y que no creen en el COVID. Doctora, nos dice la persona que hablaba hace un rato que había tenido COVID, que ya pasó el proceso hace un mes. Sí. Y Gilma Janet Gaitán nos dice, ¿existen remedios caseros que ayudan a mejorar los síntomas del COVID o solo son mitos? No, los remedios caseros lo que hacen, recuerden que eso es como una gripa, entonces lo que hacen los remedios caseros es por lo menos disminuir un poco el tema de los síntomas. Cuando tienes síntomas, los puedes usar, pero si es un paciente asintomático
o definitivamente es que me dijeron que hacer gárgaras, no sé, con vinagre sirve. No, eso no va a llevar a ningún lado, no le sirve para nada. Doctora, ¿los asintomáticos también transmiten el virus? Sí, señora. Perfecto, pues creo que no tenemos más preguntas en el chat. Si están de acuerdo, si no hay más preguntas, entonces pues cerramos. Doctora, muchísimas gracias. No sé si usted quiere hacer una conclusión final. Tenemos una audiencia impresionante, tuvimos más de 115 personas. Es el webinar de mayor audiencia en todos los que hemos hecho. Si quiere cerrar, digamos, con alguna recomendación, doctora, le agradecemos. Pues lo más importante, Nancy, creo es continuar con esas medidas preventivas y esas, digamos, ya formas de vida que el COVID nos hizo tener en nuestro cambio de rutinas en casa estos 5 meses que llevamos. Entonces, lo importante es que ustedes continúen con esas medidas preventivas y salir lo menos posible. Recuerden que vamos a una temporada de lluvias donde el tema respiratorio va a ser nuevamente un brote respiratorio, y aunado al tema de COVID, pues vamos a tener igual personas que van a UCI, personas que probablemente fallecen o personas que tenemos al lado que van a ser asintomáticas. Entonces, mi recomendación sí, sigamos con esas medidas preventivas que empezamos desde el mes de marzo. Nos piden un testimonio de la niña que ya pasó por el COVID. No sé si todavía si quiere abrir su micrófono y darlo. Ah, ya se desconectó, nos dice. Ok. Joana Karina Fonseca, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo sí quiero dar mi testimonio. Aquí en la casa, pues, nos contagiamos todos. No supimos de dónde. Eso es algo que llega y no sabemos cómo. Entonces, sí, pues mi recomendación es mantener la calma. Uno no está preparado para esto, mucho menos que sea toda la familia. Pero pues, de verdad que primero Dios, segundo la familia, porque el apoyo es demasiado importante. Pues yo doy gracias a todo mi equipo de trabajo, que me apoyó muchísimo. A mis amigos, los más cercanos, pues los que se enteraron durante 20 días que llevamos en este proceso. Por eso les digo que es tan importante mantener la calma, no hacer de esto como una tragedia, sino saber primero que hay un Dios que nos respalda. Segundo, que si actuamos inmediatamente, esto se puede controlar, manejarlo en casa, tratar de no salir. Yo tuve que ir a urgencias, sin embargo, pues fue pues no más de 2 horas, pero sí se siente el temor, se siente el ambiente. Entonces, en lo posible, primero saber que el COVID es una realidad, que tenemos que aprender a manejarla. Segundo, pues tratar, si no es necesario salir, no salgan. Si tenemos que salir por cuestiones del trabajo, pues por cuestiones también de surtir, o no sé, el mercado, lo que sea, tener todas las prevenciones, llegar, bañarnos, lavar la ropa, gastar todo el jabón posible, mantener a los niños aislados, que los niños también hay que mantenerlos con el estado de ánimo arriba, pues no es disfrazarles la realidad, pero sí hacerla un poco más llevadera.
Entonces, pues, primero darle gracias a todos los que aquí me están escuchando y que estuvieron en el proceso, porque sí es muy importante saber que uno tiene gente que lo respalda, que lo ayuda, que lo motiva. Y eso, o sea, con el primer síntoma empezar a tratarlo como si fuera. Porque de verdad que el sistema de salud pues está colapsado. Ellos atienden 8 días después de que uno solicita la prueba. Y por lo menos a mí me llegó el positivo cuando ya me sentía mejor. Y a veces uno dice gracias porque si el positivo a mí me llega cuando estoy en el pico más alto de los síntomas, pues de pronto se sugestiona más. Pues Dios es muy sabio y Él en su tiempo hizo todo. Y yo doy gracias hoy porque ya hoy me siento mucho mejor. Y pues eso es sobre todo, pues hay miles, a mí me daban miles de medicamentos, me decían muchas cosas. Entonces uno como que se tiene que concentrar en una sola, porque a mí me llegaron miles de recetas, pero como que a cada síntoma se iba atacando, a los 4 nos dio diferente. Entonces yo no les puedo decir, tómense eso, tomen lo otro. Entonces, como tener un centro, no escuchar tantas noticias, tantas recomendaciones, porque a veces uno no sabe para dónde irse o toma mucho. Entonces también tomar bastante medicamento también puede afectar otro tipo de cosas. Entonces, primero que todo, pues mantener la fe, mantener la calma y pues pegarse como a un solo médico, a una sola recomendación. Y nada, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Muy gentil por tu testimonio. Pues la recomendación, creo, doctora, que es cuidarnos todos, mucho más ahora que empieza el cambio y que todos van a salir. Entonces, muy importante cuidarnos. Este webinar va a ponerse a disposición de todas. También va a estar en la página web de Gasnova y de el PG Colombia, para que ustedes puedan escucharlo nuevamente si hay dudas y también pasarlo, porque para toda su familia es muy importante tener esta información. Muchísimas gracias, doctora Sandra, muy gentil, fue fantástica su exposición, creo que nos absorbió todas las dudas y creo que esto, tener la información adecuada va a ayudar a que nos cuidemos mejor y tomar con tranquilidad la situación y con calma y utilizar todos los protocolos de bioseguridad, tanto en el trabajo como en la casa, nos va a servir mucho. Doctora, sus palabras para despedir la charla. Bueno, Nancy, no, muchísimas gracias por haberme invitado y cuando lo que necesiten con todo gusto, porque recordemos pues que debemos seguirnos cuidando y miramos a ver si de pronto hacemos algo después de que pase toda esta temporada, a ver cómo nos fue en esta reapertura. Muchas gracias por la atención. Perfecto, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes, muy gentiles a todos. Buena noche, que descansen. Nos perdonan por habernos demorado un poco más, pero valía la pena esta sesión de preguntas que fue muy fructífera. Solamente ustedes saben lo que querían conocer y creo que ha sido un éxito este webinar, así que lo vamos a difundir ampliamente para que lo puedan escuchar con sus familiares, con sus empleados, con todas las personas con las que ustedes quieran compartirlo. Muchas gracias, doctora Sandra. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Nancy, con usted muy bien. Muchas gracias. A todos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buen tema.